Hecho sin precedentes en la historia de nuestra democracia. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, será juzgado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. Nunca antes el máximo responsable del Ministerio Público, el garante de la legalidad, se había sentado en el banquillo de los acusados y, sin embargo, aquí estamos. El magistrado considera que existen indicios suficientes de que García Ortiz filtró a un medio de comunicación un correo confidencial entre el abogado de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y la Fiscalía. Una filtración con un objetivo claro, el de ganar el relato, es decir, inclinar la balanza mediática a favor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y en contra de Díaz Ayuso. El juez describe un frenético intercambio, es literal, de mensajes que el fiscal general pidió expresamente que le reenviaran la documentación reservada a su cuenta personal. Apenas 2 horas después, ese contenido ya estaba publicado en la prensa. Una maniobra que, según el Supremo, dañó la reputación de un ciudadano anónimo, comprometió la relación de confianza entre abogado y fiscal y erosionó, desde luego, el prestigio de toda la Fiscalía. La decisión judicial es clara. Se abre juicio oral y se impone al fiscal general una fianza de 150.000 euros con el aviso de embargo si no se paga en 5 días. La Sala de lo Penal va a ser ahora quien juzgue los hechos y lo hará con una pregunta, desde luego, de fondo. ¿Cómo es posible que el garante de la legalidad haya terminado acusado de violarla? Mientras tanto, otro frente judicial se abre muy cerca también del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Su esposa está en estos momentos llamada a declarar como investigada por presunta malversación en la contratación de su asesora, de Cristina Álvarez, que se ha acogido hace apenas unos minutos. Álvarez estaba citada a las 11, se ha acogido a su derecho a no declarar. Esta causa es una pieza separada del procedimiento en el que Gómez ya está investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida. El magistrado Juan Carlos Peinado quiere saber si hubo irregularidades en la designación de esa asesora y en las funciones en las que desempeñó en su cargo. Interior ha preparado un dispositivo un poquito más discreto, eso sí, para evitar las imágenes de anteriores visitas a Plaza Castilla. Y es que esta, además, sería ya la 4ª vez que la mujer del presidente del Gobierno se sienta ante el juez. En resumen, el fiscal general del Estado, acusado de filtrar secretos para proteger políticamente al Gobierno, y la esposa del presidente del Gobierno, investigada por varios delitos graves que tienen que ver, a su vez, también con el presidente del Gobierno. 2 procesos judiciales que ponen en cuestión no solo a personas concretas, sino también a las instituciones que representan, y que deja en el aire esa incómoda pregunta de qué precio está pagando la democracia española. Es 10 de septiembre, es miércoles, arrancamos en el Dando Caña celebrando en el santoral del día de hoy, San Nicolás de Tolentino. Muchísimos asuntos encima de la mesa, sobre todo pendientes a esta hora de lo que está sucediendo en los juzgados de instrucción número 41 en Plaza Castilla. Allí está nuestra compañera Marta de Santiago, que nos va a dar el principal titular de esta jornada en un momento en el que, además, como les decimos, a las 11 en punto de la mañana ha declarado la asesora de Begoña Gómez, y hace apenas 3 minutos estaba citada para hacer lo propio la mujer del líder del Ejecutivo. Marta. Begoña Gómez declara hoy aquí en estos juzgados de Plaza Castilla ante el juez Peinado como investigada por un delito de malversación en los caudales públicos con la contratación de su asesora Cristina Álvarez. La asesora también ha declarado hoy aquí en estos mismos juzgados a las 11 de la mañana. En cambio, la mujer del presidente lo hará a las 12. También tenemos que recordar que es la 4ª vez que Begoña Gómez acude a estos juzgados por estar investigada por 5 delitos. Gracias, Marta. Enseguida volvemos contigo para conocer todos los detalles de lo que está sucediendo esta mañana, conocer qué es lo que se está diciendo dentro de esos juzgados y también el dispositivo que ha montado en estos momentos el Ministerio de Interior, Fernando Grande Marlaska, que desde luego en una primera jornada, la primera vez que la mujer del presidente fue a declarar, fue a todas luces desproporcionado. Tenemos muchísimos más asuntos, como esa decisión que acabamos de conocer también hace apenas unas horas de la Unión Europea. No es una decisión firme,
informe, ojo, esto es importante señalarlo, de las intenciones, como digo, europeas de suspender el tratado comercial con Israel después de los últimos hechos sucedidos. Hablaremos también del resto de novedades que hay en Página de Corrupción y muchos otros asuntos. Así que quédense con nosotros a lo largo de esta mañana aquí en Dando Caña. Saludamos ya a Josep María Francas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, vivo como siempre. Hoy hay muchos temas porque se está despertando otra vez todo lo que teníamos abierto en el mes de julio, pero yo me voy a ir por otro lado. Porque si os acordáis, ayer la ministra Mónica, madre médica, ministra, y no sé si es más cosas con M, un poco mal bicho si es, pero declaró que constituía un laboratorio, un observatorio para la prevención del tabaquismo. Y me he encontrado con una noticia muy interesante, que es que por los estudios que hace, lo publica The Objective, ¿no? Los estudios que hace un tal Jaime Gómez Obregón, que es un ingeniero español, han declarado, hay 363 observatorios, que no está mal. Lo que no está claro, porque no he podido ir a ver el estudio, es hasta qué punto tienen dotación presupuestaria, personal, etcétera. Parece que gasto todos tienen, pero algunos dura tan poco porque es tan inútil el tema que dura un año o dos y se gastan solo 200 o 300.000 euros. De nada y ya está. Pero eso lo he buscado por otro motivo. Porque esta mañana Luis, en el programa suyo, en Radio Libertad, ha dicho una cosa que no me había enterado y después he visto que sí, que más o menos en pequeñito sale en algunos sitios. Las eléctricas destapan la saturación de la red y el riesgo de que huyan proyectos estratégicos. Sí. Es decir, la cosa más o menos es que las eléctricas han dicho que como no ha habido inversión desde hace mucho tiempo en el tema de la red española, pues se encuentra que ahora mismo está a punto de colapsada. Y entonces dice incluso la AELEC que solo se pudieron atender un 10% de las solicitudes en el año 2024. Y no sé exactamente cuántos puntos hay que tienen sobresaturación. Creo que son el 80 y pico %, ya no dan para más. Bueno, eso es muy propio del sanchismo, gastar en gilipolleces. Véase el observatorio. Hay algún observatorio que tiene gracia el nombre, pero en fin, no voy a alargarme. Gastar en gilipolleces como son los observatorios y no gastar en lo fundamental como es la red eléctrica, la red de ferrocarriles, las carreteras, etcétera. Eso sí, clavándonos más impuestos que todos los anteriores juntos. Felicidades, votantes del PSOE. Nos acompaña también esta mesa Miguel Ángel Durán. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Pues muy bien. La verdad es que cuando has citado el asunto de los observatorios, a mí me viene a la cabeza, porque yo no sé qué función deben tener, me viene a la cabeza cuando los vecinos sacaban las sillas a las puertas de las casas, de las calles, y se ponían a ver la gente pasar y ver qué es lo que hacían, ¿sabes? Porque yo no entiendo, 363 observatorios. Sí. Hay algunos muy raros. ¿Qué cantidad de dineral? Hay uno de la bicicleta. Elizabeth Gil, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada de estar aquí Hay uno de la vosotros. bicicleta, si es que ya no saben ni qué. Hay observatorios de todo tipo. No sé si observan, pero la realidad es que deberían observar la tremenda corrupción que tiene este gobierno, que ya le llega al cuello, que están hoy en los juzgados de Plaza de Castilla y, por supuesto, entrando por el garaje, porque, hombre, como no va a ser menos la princesa de su santidad, de la cual está muy enamorado y por el cual estuvo 5 días de baja, que no sabemos si eso computa o no computa como fijo discontinuo dentro de la presidencia del gobierno, ¿no? Pues su reducción de jornada. O reducción de jornada, sí, a lo mejor es por la nueva reducción de jornada que ha propuesto Sumar. La realidad de todo esto es que malos días para el socialismo, para el sindicalismo de nuestro país, después de pasar una vigilia en una iglesia en el día de ayer, todos los que no pegan palo al agua nunca, ni por los trabajadores, ni por absolutamente nadie más que por ellos. Así que malos días para todo el zurderío progre de este país en España, pero buenos para toda esa fachosfera, ¿no? Nos acompaña también Arturo Moreno. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues empezamos con los principales asuntos del día, si les parece, y me gustaría recordar un momento bastante curioso que está circulando por las redes sociales que ocurrió en la tarde de ayer en el Senado. Ya saben todos ustedes que los martes por la tarde suele tener lugar un pleno de sesión de control al Ejecutivo, esta vez en la Cámara Alta, a diferencia de los miércoles, y allí lo que se hizo fue pasar lista, sí, lo han escuchado bien, pasar lista, como si estuvieran en el colegio, a todos esos ministros que acudieron al mismo.
Los siguientes miembros del Gobierno: vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda por reunión con la presidenta de SEPI, ministra de Defensa por reunión por videoconferencia del Grupo de Contacto de Defensa de Ucrania, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación por viaje oficial a Dinamarca, ministro de Economía, Comercio y Empresa por viaje oficial a Japón, ministra de Ciencia, Innovación y Universidades por encuentro oficial con el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Comunicación recibida el día 2 de septiembre a las 14:25 horas, en la que se indica que también estará ausente la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social. Pues así se estrenó el Senado en este arranque de curso escolar, de nuevo curso escolar, para evidenciar cuáles eran los ministros que no habían asistido. Ya lo ven todos ustedes, la lista es un poquito más larga de lo que muchos ciudadanos desde luego podrían esperar. En fin, esta mañana lo que se ha producido es la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, una jornada en la que han estado presentes Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, y la mayoría de sus ministros, la mayoría de los ministros de la bancada azul. Allí, como no podía ser de otra forma, los principales asuntos del día no solo es la cuestión de la reducción de la jornada laboral, ante la que Junts dice que no, enseguida hablaremos de ello, sino también precisamente la cita de Begoña Gómez en los juzgados de Plaza Castilla. De hecho, Feijóo ha calificado a la mujer de Pedro Sánchez de pluriimputada. Es ejemplar respaldar al fiscal general bajo fianza y sentado en el banquillo del Tribunal Supremo. Es ejemplar haber autorizado a su número 2 en el Gobierno a tener una reunión en el aeropuerto de Madrid con la vicepresidenta del petróleo venezolano para hablar de negocios. Es ejemplar haber convertido la Moncloa en un centro de negocios con la mujer del presidente pluriimputada y declarando hoy de nuevo en un juzgado. Mire, señor Feijóo, yo sé por dónde quiere usted ir, sé lo que pretende, pero no nos va a provocar. No nos va a provocar. Y voy a responder a su pregunta. Efectivamente, estamos haciendo lo que exigíamos. Exigimos una política limpia y este es un gobierno limpio. Usted está en un gobierno que funciona, 22 ministerios, Hacienda sin presupuestos, vivienda sin casas, interior sin solución para los ocupas, transportes sin trenes serios en nuestro país, sanidad sin planificación sanitaria, exteriores sin aliados decentes. Podría seguir uno y uno, pero no tengo tiempo. Y efectivamente en 10 días las cartas boca arriba. ¿Qué ha hecho usted durante estos 10 días? En primer lugar, un plantón institucional a jueces, fiscales y al jefe del Estado, utilizando una conversación privada y falsa con el jefe del Estado para intentar excusar lo inexcusable. El otro cara a cara del día de Pedro Sánchez ha estado protagonizado por el líder de Vox, por Santiago Abascal, que ha calificado al líder del Ejecutivo de corrupto y de traidor, y además ha sacado otro de los principales asuntos de los que llevamos semanas hablando, que es la inmigración ilegal. Ha acusado a Abascal al gobierno de Sánchez de condenar a la inseguridad y al miedo de todas las mujeres españolas a causa de esas oleadas de ilegales que están llegando a nuestro país. Niñas violadas, hombres acuchillados, ancianos apaleados y familias destrozadas por su culpa, por sus políticas. Y por eso, antes de que se levante con su chulería habitual y con sus mentiras de burdel, les recuerdo lo que la mayoría de los españoles piensan de usted. Es un corrupto, un traidor y un indecente. La violencia machista que ustedes niegan, con independencia de que sea un extranjero o un nacional, cuenta con la absoluta condena del Gobierno. Usted no odia a los extranjeros. Su discurso es un discurso interesado contra los extranjeros. Bueno, desde luego la jornada de hoy va a estar marcada por lo que va a pasar a lo largo de las próximas horas. A la Cámara Baja llega hoy esa ampliación del permiso de maternidad y de esas 2 semanas también de permiso retribuido para padres y madres, para aquellos que acaban de tener un hijo, pero también por la cuestión de la reducción de la jornada laboral. Y fíjense en esta imagen de los sindicatos de UGT y de comisiones obreras, que se han marcado pues un encierro nocturno por esa negativa de apoyar Partido Popular, Vox y los de Carles Puigdemont esa reducción de la jornada laboral, que hoy no saldrá adelante en la Cámara Baja. Se han encerrado en la parroquia San Carlos Borromeo del barrio madrileño Entrevías. Allí hemos podido ver a Unai Sordo y a Pepe Álvarez, acompañados también por las secretarias generales de la Comunidad de Madrid. Han pasado supuestamente la noche de este martes hasta las 6 de la mañana, que es cuando han abandonado ya
esa parroquia. Miriam Nogueras se ha explicado esta mañana, lo que dice es que ellos están de acuerdo en esa reducción, pero ni con estas formas ni tampoco para conseguir únicamente un titular. Junts no ha dicho no a la reducción de la jornada laboral. Junts está a favor de la reducción de la jornada laboral, pero más a favor está de mantener el estado del bienestar. Entonces, reducción de la jornada laboral sí, pero así no. Y las cosas se tienen que hacer bien, se tienen que hacer con rigor y no para tener 4 votos y un titular. Bueno, esas son las palabras de Nogueras, Elisa. Bueno, me sorprende que sepa hablar español. La verdad que yo tenía mis serias dudas al respecto. Lo mejor de todo es que hemos visto estos sindicatos financiados por el Estado que no valen para absolutamente nada que para el interés legítimo del sanchismo, porque ya veréis que cuando gane el Partido Popular las elecciones se van a llenar las calles de todos los sindicalistas liberados sindicales, es decir, de toda la carga que tienen que soportar tanto administraciones como empresas, que tenemos a gente que tienes que tener a sueldo, que no va a trabajar nunca porque es liberado sindical, comprándose, oye, un colchón en quechua por primera vez, porque las imágenes del vídeo son fascinantes, les recomiendo a todo el mundo que las vean, van con las etiquetas puestas. Esta gente no ha hecho un camping en su puñetera vida, que van de progres y son unos pijos. Y es que es terrorífico que estemos viendo a esta panda de que siempre se les pilla de comegambas, que les gusta bien el marisco, diciendo, no, así reivindicamos las horas de trabajo, que se reduzca la jornada laboral, pero si ustedes no trabajan, pero ¿cómo pueden tener esa jeta? Pero si el problema en España es que no hay productividad, si el problema en España es que los salarios son bajos, si el problema en España es que los seguros sociales para contratar a un trabajador son súper elevados, el problema en España es que el empresario está asfixiado, el problema en España son ustedes y se van una noche a una iglesia que yo, la verdad que algo que me alegra es que la verdad el Señor acoge a todo el mundo, incluso a la indecencia acoge en sus puertas. Entonces, ¿qué me parece preocupante de todo esto? Que no estemos viendo el problema radical que es que, en primer lugar, vemos a una señoría de Junts que sabe hablar español, cosa que me alegra encarecidamente. Podría hacer lo mismo en el Congreso de los Diputados y nos ahorraríamos 17 millones de euros que nos cuestan los malditos pinganillos para estar hablando en España lenguas cooficiales. Y oye, los sindicatos han aparecido haciendo algo, porque en todo este tiempo, nada, están cogiendo fuerzas para cuando tengan que poner bocadillos para hacer las manifestaciones en contra de la fachosfera. Les estamos esperando. Miguel Ángel, igual lugar. Bueno, a mí me enternece ver la imagen de los sindicalistas en la iglesia, pues pasando la noche, porque me recuerda mucho a, bueno, antes de que finalizase el periodo escolar, pues mi hija me dijo que si podía hacer una fiesta de pijama en casa. Y entonces vinieron todos sus compañeros y compañeras a casita y pasaron la noche en pijama haciendo juegos y pasándoselo bien. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas criaturas sindicalistas al día siguiente no tienen nada que hacer. Con lo cual, todo lo que han jugado esta noche y todo lo que se han divertido, esta mañana probablemente estaban todos durmiendo en sus casas tan tranquilos y al mediodía les habrán realizado una buena reserva en un restaurante de marisco espectacular. Porque es para lo único que sirve. ¿En Barcelona? ¿Porque iban a Barcelona? ¿Por qué iban a Barcelona? Pues precisamente. Porque si hay un encierro delante de la patronal barcelonesa, iban los dos, ahora los dos jefes. En el momento en que hay una concentración o un acto sindical cerca de la costa, se produce un fenómeno en las mareas de ese litoral y se retraen todo el marisco, se esconden los percebes para adentro. Hasta los abismos, porque tienen pavor a esta gente. Nada más. Arturo. Sí, bueno, vamos a ver, yo creo que hoy se va a producir la primera gran derrota del gobierno, es decir, este proyecto de ley que ha traído la señora perteneciente, digamos, para mí, la pasionaria Caviar, ¿no? Es una señora que es una gran amante del lujo y tal, y no sé qué, pues va a tener su primera gran derrota. Yo quiero destacar una frase que ha dicho esta señora: la gente quiere trabajar menos y vivir mejor. Es que eso retrata un poco la filosofía que tienen estos señores que están absolutamente al margen de la realidad. Quiero recordar la crisis que tiene Francia, que es una crisis, como decía Bayrou el otro día, que vengo con un recorte porque es absolutamente imprescindible, porque que no es una causa
política, es una causa histórica, es decir, estamos dejando una deuda inasumible a las nuevas generaciones, otra vez los jóvenes como problemas. Las cotizaciones sociales, el asentismo laboral que es brutal. El intentar reducir la jornada sin consultar a los interlocutores sociales en plenitud, que solamente se consulta naturalmente a los sindicatos, pero no a los empresarios. Garamendi ha dicho que esto cuesta 23.000 millones de euros a las empresas. Según la memoria que ha hecho el Ministerio, esto representa un aumento de los costes laborales del 7%. Esto va contra la productividad y la competitividad, es inflacionista, destruye empleo. Pero da igual los argumentos, es que da absolutamente igual, es la demagogia. Hemos sido el primer gobierno de la democracia que ha reducido, o no sé si el segundo, me parece que en la primera etapa de Felipe González se hizo, la jornada laboral. Siguen en los eslogans, en la propaganda, pero no les interesa la realidad de las cosas. Y la realidad de las cosas es que hay todavía que los jóvenes no tienen que los salarios suficientes para poder adquirir una vivienda, que hay que trabajar más si queremos sacar el país adelante. Y lo que proponen estos señores es trabajar menos y ganar más. Así vamos mal. No quieras, además de lo que ha dicho aquí, ha dicho otra cosa que también es bastante acertada. No es literal, pero ha venido a decir que sí que es muy interesante, sobre todo por el tejido industrial que hay en Cataluña, que son pymes, el hecho de bajar la jornada laboral podría conseguir no solo que la gente trabajara menos horas, sino que muchos no trabajaran ninguna porque irían al paro, lo cual es bastante representativo de lo que podría pasar en la realidad. Y después, para repartir un poco a derecha e izquierda, cuando has hablado de los sindicatos, Elisa, de los sindicatos subvencionados, simplemente he mirado las subvenciones de la Comunidad de Madrid, porque no solamente el Estado, sino otras comunidades también. Es interesante porque el 2021 subvencionó UGT con 3,5 millones, a comisiones obreras con casi 3,5 millones. El 22 hubo un bajón de un 70%, muy interesante. El 23 no hay datos y el 24 se han subvencionado con 1,8 millones a cada uno de los dos. Lo digo porque evidentemente hubo un bajón, pero sería interesante que se subvencionaran a base de cuotas y la comunidad, ni la de Madrid ni otras, subvencionaran un puñetero euro. En fin, son las 12:22, vamos a hacer una breve pausa de publicidad, pero antes nos vamos hasta los juzgados de Plaza Castilla para conocer qué es lo que está sucediendo allí. Desde hace 22 minutos está declarando la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Todavía no tenemos ninguna información de lo que está asegurando Gómez, pero sí de lo que ha pasado con la declaración que estaba prevista, que se ha producido a las 11 en punto, de la asesora de Moncloa que supuestamente trabajaba para los negocios privados de la mujer del líder del Ejecutivo. Nos lo cuenta Marta Santiago. Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez, también ha sido citada hoy aquí en estos juzgados de Plaza Castilla. Su intervención ha sido muy corta. Ha entrado en los juzgados a las 11:11 de la mañana y a las 11:13 ya estaba saliendo, ya que se ha acogido a su derecho a no declarar. Ha salido por una puerta lateral y no ha querido tampoco dar declaraciones a los periodistas. Tenemos que recordar que la asesora de Begoña Gómez estaba aquí hoy declarando por segunda vez como investigada también por un delito de malversación, el mismo que se le acusa a la mujer del presidente. Gracias, Marta. Y recuerden todos ustedes esos correos donde Cristina Álvarez solicitaba financiación para la cátedra de la Complutense de la propia Gómez. De ello hablaremos, pero tendrá que ser tras una breve pausa de publicidad. Aquí les esperamos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a las 12:30 del mediodía, a las 11:30 en Canarias. Trágica noticia que vuelve a poner de manifiesto la persecución que sufren los cristianos alrededor del mundo, una nueva tragedia que ha golpeado el corazón de África. Más de 70 personas que fueron brutalmente asesinadas en el Congo. Durante la participación de este funeral que están viendo en sus pantallas, fueron asesinadas por fuerzas democráticas aliadas, una milicia yihadista vinculada al Estado Islámico en África Central. 70 cristianos locales que participaban en esa ceremonia fúnebre que se convirtió desde luego en un campo de exterminio por todos esos terroristas.
Volvemos de nuevo a los juzgados de Plaza Castilla. Estamos pendientes de qué está pasando con Begoña Gómez en estos momentos. Por cuarta vez se sienta ante el magistrado Juan Carlos Peinado. Además, llega hoy, eso sí, por la puerta de atrás para evitar las cámaras, pero con un dispositivo de seguridad organizado por el Ministerio de Interior. Nos lo va a contar Marta de Santiago, un poquito más sutil de lo que hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Como ya saben, hoy estaba aquí citada la mujer del presidente, Begoña Gómez, como investigada en un posible delito de malversación en los caudales públicos con esa contratación a su asesora Cristina Álvarez. La mujer del presidente ha llegado a estos juzgados a las 11:30 de la mañana y en cuanto a ese dispositivo de Interior no tiene nada que ver con el que hubo en esta primera citación a la mujer del presidente. En el primer dispositivo que se hizo había un centenar de policías. Hoy apenas podemos ver aquí una veintena. La misión principal de la policía es evitar altercados públicos. En cambio, el de la seguridad de Moncloa es evitar que la mujer del presidente sea fotografiada aquí, en estos juzgados. Gracias, Marta. Y fíjense en las siguientes imágenes, son de la salida de Cristina Álvarez, la asesora de Moncloa, que justo cuando salía de acogerse a su derecho a no declarar ante el magistrado, no ha atendido a las preguntas de los compañeros de periodistas. Ya la ven con unas enormes gafas de sol y callada en todo momento y acompañada de su defensa. En fin, todavía no sabemos qué es lo que está pasando con Begoña Gómez dentro, pero sí sabemos, es lo que cuenta el periódico El Debate, cómo Moncloa agradeció, atención, en nombre del presidente del Gobierno, que diversas empresas del IBEX 35 pues realizaran sus aportaciones económicas a Begoña. Según El Debate, fíjense en el mensaje, se lo leo. El presidente ha tomado conocimiento de la colaboración que van a realizar y quiere agradecer la sensibilidad que han mostrado. Estos hechos se recogen en un libro que ha escrito Alejandro Entrambas-Aguas, y que estos empresarios, se pone de manifiesto en estas páginas como estos empresarios fueron contactados directamente desde el Palacio de la Moncloa y se les trasladó precisamente este mensaje. Por su parte, The Objective también lleva hoy en su portada a la mujer del presidente del Gobierno y la relaciona además, como viene haciendo en estos últimos días, con Carolina Perles, la exmujer de José Luis Ábalos, que ha concedido diversas entrevistas, no solo a este medio, también a una gran televisión, a Telecinco. La esposa del presidente intentó sonsacar información a la mujer de Ábalos después de que Lastra le diera un aviso, pero además, según ha podido saber este digital, fue la mujer de Sánchez la misma que instó a destituir a Ábalos varios meses después de que la información llegara a oídos del jefe del Ejecutivo por sus malos vicios, ¿no? Y en fin, la noticia, desde luego, que ayer les contábamos de última hora y que pone de manifiesto la situación inédita que vivimos, es esa decisión del Tribunal Supremo de enviar a juicio al fiscal general del Estado. Por primera vez en la historia de España, el Tribunal Supremo abre juicio penal a un fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por un delito de revelación de secretos. El máximo representante del Ministerio Público tendrá que enfrentarse a un juicio oral en el alto tribunal. El juez acuerda este auto después de que se hayan resuelto todos los recursos planteados durante la instrucción y se hayan presentado los correspondientes escritos de la acusación. El pasado mes de julio, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo respaldó la decisión del magistrado Ángel Hurtado de procesar a García Ortiz por haber revelado secretos que conoció gracias a su cargo como fiscal general. Y ahora, con este nuevo auto, el juez le manda al banquillo, previsiblemente en noviembre, según fuentes jurídicas. Eso sí, el instructor rechaza suspenderlo cautelarmente de sus funciones, tal y como pedía la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, al haber un vacío legal porque el procesado es el número 1 y le impone una fianza de 150.000 euros bajo amenaza de embargo si no se cumple. Los hechos se remontan a marzo de 2024. Según el juez, García Ortiz autorizó la filtración de una copia del correo que el abogado de González Amador había escrito al fiscal del caso a la asesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, actual número 2 del PSOE madrileño. Según el juez, ese movimiento lo orquestó el fiscal general del Estado para atacar a Isabel Díaz Ayuso. Las acusaciones solicitan hasta 6 años de cárcel para García Ortiz por filtrar información sobre la investigación fiscal de Alberto González Amador, mientras que la Fiscalía pide que se archive el caso.
Miguel Ángel, desde luego, es sorprendente que después de conocer ese auto del Supremo, donde le enviaba directamente a juicio oral, ayer en esta rueda de prensa después del Consejo de Ministros, el Ejecutivo siguiera mostrando su absoluta confianza en el propio García Ortiz. Bueno, es que esto no ocurre en ninguna otra democracia occidental, pero claro, nosotros no podemos esperar nada del Gobierno porque, por ejemplo, hoy mismo en la sesión de control, lo que aflora en la sesión de control respecto de la putrefacción alrededor del presidente del Gobierno, y sin embargo el presidente del Gobierno da contesta en un tono como si le resbalase todo esto. Es decir, el tono y la forma en que contesta Pedro Sánchez parece que en realidad él lleva la razón y está convenciendo a los suyos. Respecto al fiscal general del Estado y este procedimiento, en primer lugar, los indicios son absolutamente contundentes. El Tribunal Supremo no lleva a un fiscal general del Estado a la celebración de un juicio si los indicios no son lo suficientemente fundados para que ese juicio se produzca. Es más, yo tengo la certeza de que con independencia, es decir, se va a celebrar este acto de juicio en el que podremos constatar todos cuáles son realmente todas esas pruebas, esos indicios que llevan a la convicción de que él fue el que filtró datos secretos de un ciudadano solo por el hecho de ser la pareja de un rival político del Gobierno que le colocó a él. Pero, dicho esto, yo creo que la anormalidad democrática que estamos viviendo con Pedro Sánchez y con el Partido Socialista, eso creo que no se ha producido en ningún otro país de nuestro entorno. También quiero señalar que al final a Pedro Sánchez le da igual. ¿Por qué? Porque este fiscal general, desde el punto de vista de su reputación, ya no va. Es que este señor no lo va a querer en ningún sitio. Lo ha quemado absolutamente. Pero imaginemos que condenan al fiscal general. Colocará a otro que hará exactamente lo mismo que este. Es decir, este señor, la figura del señor Pedro Sánchez, si es que lo vemos hoy en la sesión de control, este sujeto no se va si no es por el Poder Judicial, porque va a aguantar, va a ceder absolutamente todo lo que tenga que ceder para aguantar en el poder. Porque con lo que le han dicho hoy en la sesión de control era para cerrar e irse de este país o convocar elecciones. Nada de eso va a suceder. Francas primero y luego Arturo. Abundando en una idea sobre lo que has dicho, pero es mala idea, ¿eh? Alguien aseguró el otro día, yo no lo he comprobado, que Pedro Sánchez lleva un tiempo que no le van los niños de casado. Sí. Es una mala intención mía. Bueno, es que... mejor no callamos. Lo digo porque puede desprenderse incluso de algo muy próximo según convenga. Pero, en fin, yo del tema del fiscal creo que está muy claro, los argumentos. Lo único que me interesa saber, hombre, si lo condenaron o no, sí, pero es hasta qué punto intervino Moncloa en toda esa historia. Porque recordemos que hay un secretario general del PSOE de Madrid que tuvo que dimitir porque de Moncloa querían que hiciera una cosa que no quiso hacer. Y ahí también hay otro tema. Pero, en fin, como hablabas antes de entrar en el fiscal general del tema de la mujer, y si resulta que desde Moncloa se avisaba de que la señora del presidente quería verle a usted, desde Moncloa, y después, si le veía y tal, se mandaba un aviso diciendo que el presidente está muy contento de que haya hecho caso, me recordaba dos series.
una película que es una trilogía, no es una serie, que es El Padrino, que no sé si la habéis visto, es muy interesante para recordar la situación actual española, pero aparentemente incluso hay una mejor, porque es más política, que es House of Cards. Buenísimo. La recomiendo vivamente a todos, porque verán que Pedro Sánchez se puede superar en algunas cosas, en otras no. En algunas sí, en los asesinatos a mí no me consta que haya hecho ninguno, y en cambio el protagonista de House of Cards sí que no tiene ningún problema. Pero, en fin, indirectamente sí que hay muertos en España por la acción inútil del gobierno, pero eso lo dejaremos para otro día. Son dos series que recomiendo, una serie y una película que recomiendo vivamente. Sí, vamos a ver, yo creo que la estrategia del gobierno que se basa en dos cosas: sobrevivir en cualquier caso y impedir la alternancia política, ¿no? Entonces, yo creo que este gobierno por decreto ha clausurado, ha abolido las responsabilidades políticas, por supuesto propias, porque ellos están en el lado correcto de la historia, y las responsabilidades políticas solamente son pertinentes de pedir a la oposición, ¿no? El fiscal general es un mero ariete de la estrategia un ariete sumiso de la estrategia del gobierno, y que lo único que hace, y que es muy importante, es desactivar o retrasar todos los juicios que tienen que ver con este gobierno, ¿no? Lo que está claro es que se está produciendo o están provocando ellos mismos permanentemente la deslegitimación de la justicia con el lawfare, etcétera, ¿no? El fiscal general, que por primera vez se va a sentar un fiscal general del Estado en el banquillo en la historia de la democracia española, y por primera vez seguramente se va a sentar la mujer del presidente del gobierno en el banquillo. Pues bien, estos señores lo único que hablan es de legitimar la justicia, es decir que en la entrevista lo dijo el presidente, se pone... Es que los jueces hacen política, ¿no? Es decir, bueno, eso es la idea un poco del lawfare, de la persecución por causas políticas por parte de los jueces, ¿no? Entonces, un fiscal del Estado que esté en el banquillo cuando su misión, lo dice el Estatuto Fiscal, es perseguir los delitos, y que además un fiscal que depende de él va a tener que hacer la acusación cuando es jerárquicamente dependiente de él, es absolutamente irregular. Y luego, por lo que respecta a Begoña Gómez, yo creo que se ha dicho todo. Os han dicho muchas cosas, ya veremos efectivamente Alba, que sale hoy de aquí, pero posiblemente se irá con el quinto delito, ¿no? en el bolsillo, ¿no? Dentro de tal. Y muy probablemente el juez instructor Peinado el día 16 de octubre, me parece, es muy posible, porque yo creo que el tema, que la instrucción está verdaderamente terminada, ¿no? Pues mandará el sumario a la jerarquía superior, que es la audiencia provincial, ¿no? Y cuando abre con la petición de que se la procese, o ya procesada, pero que se le abra juicio oral. Y eso es un momento político increíble para este país, porque sería la primera vez que una mujer de un presidente del gobierno es procesada por 5 delitos. ¿Sí? Y eso tiene consecuencias políticas y desde luego que debe motivar en ese momento una acción por parte de la oposición, yo creo que verdaderamente a la altura de las circunstancias históricas. Elisa. Siguiendo además el hilo, ya no es que solo sea pentaimputada la mujer del presidente. Yo no creo que eso sea lo más grave. Lo más grave es que todavía hay gente borrega que sigue votando al Partido Socialista, aunque les estén diciendo que llueve mientras mean. Y esa es la realidad y el drama que estamos viviendo en España. Por supuesto que fijémonos una cosa, que esté sentado el fiscal general del Estado y que se le haya abierto juicio oral, se le ha abierto juicio oral no al fiscal general del Estado, se le ha abierto el juicio oral al señor Pedro Sánchez. Es Pedro Sánchez quien realmente está sentado en ese banquillo, lo ha dicho esta mañana la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha estado en una entrevista. Han intentado derrocar a un rival político que no pueden derrocar en las urnas, que es como se hace democráticamente, legítimamente, cuando tienes que confrontar ideas, no tienes que confrontar la parte personal, no tienes que intentar hundir a una persona privada que no tendría por qué salir a la luz absolutamente nada de esta persona.
para intentar hacer daño, porque resulta que lo que tienes en tu casa es una basura. Ahora, como dice Francas, va sin el anillo. Muy bien, luego dirá que no dormían en el mismo colchón, que le compró otro, o que le puso el de Rajoy a lo mejor, porque no lo tiró y lo guardó en el desván, y entonces el de Rajoy lo usa la presidenta en funciones, que es Begoña Gómez. Han utilizado las instituciones para hacer lo que les ha dado la auténtica gana. Han tirado por los suelos el prestigio que tiene una universidad pública como es la Universidad Complutense de Madrid. Una señora sin ningún tipo de graduado universitario ni diplomatura de ningún tipo acreditado, le han hecho una cátedra extraordinaria, como si fuese extraordinaria en algo. Lo único extraordinario de esta señora es que es mujer del presidente, nada más. Se han grabado los vídeos en Moncloa, han hecho lo que hayan tenido que hacer, han mandado cartas, han pedido financiación a empresas y luego se les dan contratos y se les hacen cartas de recomendación para que puedan acceder a esos contratos. ¿Qué más tiene que pasar en España para que la gente que vota a un partido corrupto, corrompido, hundido en la miseria moral, dejen de votarles? Es que hoy salía el diario.es diciendo, bueno, se ha acusado al fiscal general del Estado sin realmente ninguna prueba. Pero ¿cómo se puede tener semejante jeta y estoy pagando yo ese titular y pues todos cuando los me deje Alba te voy a contestar sobre eso. Arturo, Francas, no solamente una apreciación que tienes mucha razón, es decir, cómo puede ser que con lo que está pasando en España mantengan una intención de voto entre el 25 y el 27% y estén otra vez en los 106 diputados, ¿no? Es decir, bueno, pues que yo creo que hay una cosa muy clara, es decir, a mucha gente que les vota todo esto les parece mal. Pero ellos piensan al final, por eso yo creo que Sánchez intentará aguantar, yo no sé cuánto tiempo va a durar, hasta que pueda otra vez subir el salario mínimo interprofesional como despedida y las pensiones. Es decir, y eso al final es lo que yo llamo el fardo social. Es decir, ¿dónde va a decir? Nosotros en la gestión de gobierno que hemos tenido hemos subido 65% el salario mínimo interprofesional, las pensiones no sé qué, hemos hecho no sé qué, no sé cuántos, fardo social. Entonces, frente a eso, mucha gente dice, mira, si yo no me gusta esto, si está fatal, no me gusta además la postura que han tenido con los nacionalistas catalanes de entreguismo y tal, que no me parece todos los argumentos que ha dado, que tiene que pasar más, como decía Lisa, para que dejen de votarle. Pero es que al final es que nadie que nos va a dar tanto desde el punto de vista social como nos da este señor, por supuesto con el dinero nuestro, ¿no? Con el dinero de todos los españoles, que es mal utilizado, ¿no? Porque habría que invertir mucho más, habría que reducir el gasto, etcétera. Pero eso a la gente no le interesa, sin embargo ven que hay una... Como en Francia, borregos, pero no salimos a podar los montes y comer la hierba que es sobrante. Entonces, que la renovación de la democracia es muy difícil. Hay que añadir el concepto secta, que tampoco es anecdótico en eso, ¿eh? O sea, hay mucho votante de los partidos políticos que forman parte de una secta mental o de una especie de religión. Suprimido Dios, pues tenemos al Dios político, y eso le ocurre a casi todos los partidos. O sea, el porcentaje de locos o de sectarios de los partidos existe, en unos más y en otros menos. Pero yo quería ir un sitio, sí, muy atrás, porque me ha chocado lo que has dicho del Congo y creo que es muy importante insistir en eso. Sobre todo porque esta mañana hemos visto despedir a Pedro Sánchez de la sesión de control, diciéndole a Feijóo, repita conmigo, esto es un genocidio, hablando del tema de Israel. Entonces, como quería que repitiera, Feijóo no ha repetido, yo tampoco repetiré porque no soy Feijóo, ni me lo dicen a mí, pero sí que le recordaré al merluzo no a Feijóo, sino al merluzo al otro, que es un genocidio. Genocidio es un crimen internacional definido en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU del 48, y explica claramente que se entiende por genocidio cualquiera de los actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, por ejemplo los cristianos. Con lo cual, si quiere hablar de genocidio, que hable de lo que está pasando en África con los cristianos, porque si habla de los palestinos tiene un problema, porque resulta que dentro de Israel hay palestinos y no les pasa absolutamente nada, con lo cual ya se ve que el enfoque de Israel no es hacia los palestinos, es hacia Hamás y su entorno, que es un poco distinto, porque aquí no habla de que genocidio sea querer limpiar de terroristas un determinado territorio. Bueno, Pedro Sánchez, entérate un poco. Sí, y un apunte aquí, y es que un presidente de un gobierno no puede juzgar
a otro presidente de otro gobierno, que esto creo que es muy importante porque Sánchez se quiere elegir como el Dalai Lama que va a acabar con las guerras del mundo y demás, y el drama de todo esto es que quienes tienen que actuar, como digo yo, son los mayores, esos que no hacen que Pedro Sánchez se siente a la mesa porque está fuera de absolutamente todo después de los comentarios internacionales que ha tenido recogidos en toda la prensa. Pero me parece muy curioso que quiera juzgar el señor Pedro Sánchez cuando es el primero que insulta a los jueces, que dice que son todos unos fachas, y ha tenido que salir la propia presidenta del Consejo General del Poder Judicial, que fíjate tú por dónde, que es progresista, en el inicio del curso judicial a defender la judicatura, a defender la Fiscalía y a defender la justicia por encima de todo, con unas declaraciones cuanto menos capciosas por parte del Fiscal General del Estado diciendo que él estaba ahí porque creía en la justicia. Qué horror, qué aberración tenemos que ver los españoles, que el que está con un juicio oral abierto, que tiene que poner a disposición 150.000 euros porque ha hecho, según presuntamente, cosas que no debía hacer, mandadas a que no las debía mandar y que se les ha escapado porque recordemos que Chiqui Montero se le escapó una frase maravillosa diciendo, bueno, eso lo sabía todo el mundo, eso estaba en la prensa. Mentira, lo habéis sacado vosotros, porque para esta gente todo vale, acaban con quien quieren, señalan a la gente y son... Bueno, lo que ha sido siempre el socialismo, algo hediondo, corrupto y que ha acabado con la vida de miles y miles de personas a lo largo de la historia del mundo. Último apunte, Miguel Ángel. De forma concisa, en relación con el asunto de la pentaimputación de Begoña, yo quería relacionar un poco la mención que habéis hecho a las cartas de agradecimiento del presidente del Gobierno a las empresas del IBEX, poniendo en relieve la grandísima sensibilidad que estas empresas han tenido con los proyectos de su mujer. Yo esto quería ponerlo en contexto y relacionarlo con los conocidos avales de Begoña Gómez a las empresas que le daban dinero a ella en los concursos, en las contrataciones públicas que estas empresas, en las que estas empresas licitaban y que daba el Consejo de Ministros. Nos vas a hablar de esos avales, pero tendrá que ser unos minutos. Vale, después de la siguiente pausa Muy de bien. publicidad, y les contamos si ha declarado Begoña Gómez y, en ese caso, qué es lo que ha dicho ante el juez, porque esa declaración ya ha terminado. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde. Nos acompaña en esta mesa ya Julio Ariza con sus 68 más un día. Sí. ¿Qué tal lo pasaste ayer? Es que he querido traeros uno de los regalos que me hicieron ayer, que me hizo una ilusión enorme. Y es cuando yo era joven, en Pamplona, cuando íbamos de chiquitos, de potes por ahí, ¿no? En los bares, en la barra, había estas maquinitas, que ya no he vuelto a ver nunca. Pero alguien ha encontrado pues esta máquina que es un dinamómetro, es decir, un medidor de fuerza. Entonces ahí en Navarra, como ya sabes que éramos muy competitivos, te ponían esto, tú metías una monedita y entonces ahí en Navarra apretabas y veis que aquí pone fuerte, normal, muy fuerte, no pone debilucho, que era para no ofender a nadie, pero y entonces la gente competía, metía una moneda y competían a ver quién era más fuerte apretando, ¿no? Con la mano. ¡Uah! ¿Y te has traído moneditas? Sí.
Porque quiero... ¿Y queréis hacer la prueba? Solo a Miguel Ángel. Teníais, ¿y la dimensión del aparato tiene que ver con las jarras de cerveza que os tomabais? O... Parecido. Vale. Parecido, joder. Vale, entonces sí. Creo que en Navarra son más de vino, por eso. Y entonces, bueno. claro, pesa para que no se mueva cuando tal, pero la gente se lo pasa a pipa con esto. Venga, si tengo que perder mi honor aquí, lo hago yo. Es muy fuerte, hombre, joder. ya ves. Vamos a meter aquí una moneda de 10 céntimos. Venga. Y yo Venga. creo que... ¿Funciona con monedas de Pero, céntimos? ojo, tiene que ser seguido todo, ¿eh? Sí, todo lo que puedas. ¿De una vez? De una vez, Hombre. venga. Que no se puede decir Cuidado, tacos que aquí, es ¿no? horario infantil, ¿eh? ¿Dónde has llegado? A fuerte. Joder, 70. Ha roto todas las barreras. Está muy bien, ¿veis? ¿Y la monedica nos la devuelves? ¿Podéis Para llamar a seguir una probando. ambulancia? Es mía. No es por ser Es catalán. mía. Oye, 70 es muchísimo, ¿eh? Sí, yo es que Ninguno de los de aquí. Yo creo que le hemos lesionado. llamar a una ambulancia, por favor. Y esta era... ¿Tú a cuánto has llegado? Lo desconocía esto, ¿eh? Yo no lo voy a decir. Porque A muy fuerte, si tú se ha haces superado. flexiones con Hombre, un brazo, él ha llegado a roto. fachosfera. Yo he llegado a muy fuerte. A muy fuerte. a 98. Madre mía. Y si decimos que no nos lo de creemos, pequeñito, Dilo. se Pero si entrenaba de apuestas algo, pequeñito. pero si pones algo sobre la mesa. Ya Pruébalo sabes que en directo. esto es navarro, joder. pincho de tortilla y caña. Venga. Que no, Que te hombre, que estoy no, se diciendo lo que vamos sí. a dar a Francás. Qué bueno, ¿eh? No tengo Frankie, ningún ¿te animas, interés. Frankie? No, ningún interés. Es divertido, era muy divertido. Y esta era una esto- diversión sana, es en que- vez de fumarte un porro. Claro. Me están Estamos- diciendo mis compañeros por aquí, Sí. por esto que tengo Sí, aquí, sí, es- por aquí se dice de todo. Y están diciendo que por qué no lo estás probando en directo. Ay, Que eso yo es lo- algo porque a lo mejor no has llegado muy fuerte. No, bueno, yo creo que sí. Están pero- picando. No, si a mí picarme es Yo fácil. tengo el brazo dormido, o sea que... A ver cómo... A ver. Vamos a probar, a ver. Dale. Joder, muy fuerte. ¿Cuánto? 98. Ah, pues mira, no tendrás Flipas. la máquina trucada. Ya no tengo opciones ya. A ver, que me dicen que lo compruebe. Que sí. Que sí. Aquí estaba. 89, ¿eh? No 98. Hay que Sí, llamar a Eduardo Morán. Escucha, 89. Pero es que yo he llegado a fuerte solo. Él ha llegado a 68, Sí, 69. pero de 89 a 98 Yo- hay 10 puntos de yo he diferencia. llegado a No, pero- 69. Tú has llegado a 69, casi 70. Está muy bien. Tampoco es un mal número. Sí, sí. Superas la media del 5, 50. No, Luego vamos Entonces, a seguir haciendo estos pruebas. técnicos que te dan ideas, no sé si hay alguno que quiera bajar aquí. Ah, claro, luego, probarlo. luego lo probamos No todos. sé si hay algún técnico que quiera bajar aquí. No, yo creo que lo queremos probar Ahora mismo, todos por ya. ejemplo. ¿Eh? Ahora mismo, por Sí, ejemplo. que baje el que ha dado la idea. El gracioso que baje. Venga, que baje. Esto y no, el no está a la dinero venta, después ¿no? lo recuperas. Esto no, ¿no? No, ojalá estuviera a la Ostras, venta. es ¿Cómo que... has dicho Julio. que se llama? Dinamómetro, es un Pero, medio de pero fuerza. Julio, fuerza. luego el dinero se puede recuperar. Sí, mira. Pues mira, ¿sabes Porque cómo tiene lo- la llave. Por el propietario. No, viene muy bien porque creo que lo va a necesitar Pablo Iglesias para pagar la matrícula verdad, del colegio de de, los sus niños. hijos privado. Es una El de información la- que cuenta, ya veo que os metéis en terreno, pues ya os llevo yo. Es una información que desvela OK Diario, ¿vale? Esta mañana cuenta precisamente el digital de Eduardo Inda que Pablo Iglesias e Irene Montero lo que han hecho es escolarizar a sus hijos, a sus 3 hijos, en un centro privado de Las Rozas, cuya factura asciende a los 1.500 euros mensuales. Pero... porque uno puede decir, ¿esa es la vida privada de Pablo Iglesias? Totalmente de acuerdo, pero es que eso es lo que decía Pablo Iglesias de los hijos de los demás. Los niños que vienen de familias con menos recursos no les admiten en los coles privados, porque papá y mamá que quieren llevar al niño al colegio privado súper especial no quieren que haya niños gitanos, ni quieren que haya niños que son hijos de migrantes marroquíes, ni de migrantes ecuatorianos, ni de gente de clase obrera en general. Por eso llevan a los niños al privado, porque no quieren que se mezclen con los niños de clase obrera. Entonces no hay libertad. El problema es que lo que algunos quieren es una educación para ricos que se lo pueden permitir, donde el porcentaje de niños rubitos a los que sus padres van a poder mandar a aprender inglés a Irlanda los veranos es el 100% de los alumnos, y encima quieren que la clase trabajadora que paga impuestos les pague ir a esos colegios. No es fácil. Pues eso es lo que decía Pablo Iglesias en 2021 y fíjense ahora, colegio privado para sus 3 hijos. Bueno, es que a mí me ha parecido maravilloso porque justamente los más racistas, los homófobos, todos los fobos, es que siempre son la ultraizquierda, si es que son casta caviar.
es que dicen, no, hay que ir contra la casta hasta que yo me convierta en casta y entonces viva la caspa. Y esa es la realidad de Pablo Iglesias. Le encanta el pijerío, pero si es que todos los rojos quieren ser pijos, si es que ese es el drama de este país, que dicen, no, nosotros estamos con la clase obrera luchando, tal, no sé qué. Pero que no, que tú quieres lo mismo que un pijo de bien, pero normal, lo mismo con la sanidad, todo el mundo, claro, pero todo el mundo aspira a lo mismo, todo el mundo aspira a vivir mejor, todo el mundo aspira a ganar más, todo el mundo aspira a tener una mejor educación para los niños, pero, oh, sorpresa, te sale Pablo Iglesias y te dice, no voy a meter a mis hijos en un colegio privado porque sí creo en la educación pública, con todo lo que ha dicho, con todos los inmigrantes, con los gitanos, con tal, pero para mis hijos no. Son la mafia, son la realidad de lo que siempre ha sido el comunismo. Es el feísmo instaurado en ellos mismos. Es que son patéticos, de verdad. Yo espero que todos sus votantes no les hayan dado un duro para mantener la taberna croquetera que tenía montada, llena de ratas, entre tantas otras cosas. Por favor. A ver, yo es que, sinceramente, quiero hacer mención de estas inocentes criaturas que realizaron aportaciones para pagarle el traspaso a don Pablo Iglesias para ir a un local más grande, pues que sepan que están contribuyendo a la educación del proletariado, como ponen en evidencia estas imágenes y estas declaraciones. Y en segundo lugar, desde el punto de vista político, yo creo que el principal obstáculo para que Podemos saque algún resultado digno en las elecciones son Pablo Iglesias e Irene Montero. Claro que sí. ¿Por qué? Porque primero pasaron a ser los marqueses de Galapagar y ahora ponen a sus hijos en un colegio privado. Es decir, ellos son el obstáculo. ¿Por qué? Porque son la contradicción evidente con todo lo que plantean. Es decir, es más de lo mismo y de la vieja política. Ellos que tanto criticaban la vieja política, ellos hacen exactamente lo mismo. En fin, Julio, ¿qué estás contando en tu canal de Telegram? No sé si has compartido esa noticia que nos ha llegado a todos, esa decisión, lo que ha anunciado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acerca de... Mira, me está señalando. Hoy Julio está contento. No porque le venda todos los relojes, que ya creo que ya están fuera de stock, no porque su dinamómetro sea azul fachosfera, sino está contento por la buena noticia que ha anunciado hoy la presidenta y mañana muchas más en el debate del Estado de la Región, que sabéis que iniciamos. A mí todo lo que se haga pro vida, yo lo aplaudo, lo felicito y me alegro profundamente. Y por tanto, felicito a Isabel Díaz Ayuso, a su gobierno, porque tome esa medida. Explicar la medida. Sí, esta mañana Isabel Díaz Ayuso, es que lo ha publicado justo en Twitter y Julio creo que lo ha compartido en Telegram, pues ha anunciado que esos niños no nacidos van a contar desde el primer momento para la unidad familiar, para la Comunidad de Madrid. Es decir, que todas aquellas mujeres que estén ya embarazadas ya pueden solicitar las ayudas precisamente que vengan dadas por la comunidad. Exacto, incluso en el caso que por desgracia, pues finalmente se produzca un aborto natural y entonces, pero se sigue computando a ese niño, al concebido no nacido, como parte de esa unidad familiar para poder sumarse a las ayudas que se facilitan desde la Comunidad de Madrid. Y yo sé que Julio esto le iba a poner muy contento. Hombre, sí, me pone muy contento. Porque se están dando muchos pasos. Sabes que se ha revertido por primera vez las estadísticas de natalidad en Madrid, que siempre es una gran noticia. Porque dentro del Partido Popular, cuando yo era del Partido Popular, el aplauso más grande que se daba en todos los congresos, asambleas, era cuando la gente mencionaba el derecho a la vida de los no nacidos. Aquel Partido Popular que presentó un recurso de inconstitucionalidad a la ley del aborto del 85 y a la ley del aborto, yo creo que de Zapatero, ¿no? No sé de qué año es. Ese Partido Popular está presidido por un señor que cuando salió la sentencia del Tribunal Constitucional se apresuró a decir que era lógico que en la sociedad hoy el aborto es un derecho. ¿Qué significa que el aborto es un derecho y además expresado por el líder del Partido Popular? Significa que aquel que está en el vientre de la madre y no ha nacido no tiene derecho, ninguno.
Por tanto, que haya alguien dentro del Partido Popular, como el gobierno de Isabel Díaz Ayuso e Isabel Díaz Ayuso, que reconozca que el que está dentro del vientre de la madre tiene derechos ya, está yendo directamente contra la opinión del líder del Partido Popular y está practicando una legislación, poniendo en práctica una legislación provida, que reconoce que efectivamente hay un ser humano que tiene derechos ya solo por el hecho de haber sido concebido. Entonces, a mí, ¿qué quieres que te diga? Ojalá que Alberto Núñez Feijóo lea esta noticia, ojalá que el entorno del Partido Popular y sus afiliados reconozcan cada vez más que la defensa de ese derecho para el Partido Popular es fundamental, porque tiene que reconciliarse con su naturaleza, con su pasado, con sus principios, con sus raíces. Y bueno, y si lo hace, vamos a ir en el camino de jugar juntos en muchas partidas. Eso es evidente. ¿Puede ser que en lo que se aprobó en el último Congreso no se hablara de esto? ¿Del tema del aborto ni del tema...? No se habló. Con lo cual se supone que la que tiene razón sería más bien Isabel Díaz Ayuso conforme al PP que no Feijóo conforme al PP, porque en ningún sitio del PP ha aprobado que el aborto sea un derecho, en ningún Congreso. Eso es así. Arturo. No, hombre, que vamos a ver, esto es gobernar, ¿no? Gobernar es tomar decisiones, es optar en momentos de dificultad por cosas que son importantes. Yo creo que reconocer la personalidad jurídica como una tercera persona del feto me parece que es un tema primero que está acorde con la filosofía en la que creemos, ¿no? Y que además que yo creo que pues, reconocer esa personalidad jurídica en el niño y relegar eso que dice la izquierda, que es una decisión que tiene que tomar la mujer porque puede hacer con su cuerpo lo que le da la gana, pues yo creo que de alguna forma es entroncar con toda la raíz humanista en fin, que la gente de centro y de derecha que tenemos y la concepción que tenemos sobre la vida, ¿no? De esto hay una monografía, un opúsculo magnífico de Julián María sobre el aborto que invito a ver, y sobre todo me parece muy bien es decir, no solamente por esta decisión de Isabel Díaz Ayuso, porque lleva ya tiempo haciendo cosas, que la gente vea que se gobierna, que se toman decisiones concretas y valientes, y eso para mí me parece, porque estamos en una especie de déjà vu, ¿no? Es todo permanentemente circular, todo girando en torno a lo que estamos viendo. Lo del fiscal general del Estado ya ha sido fases alternas que noticias escalonadas durante mucho tiempo. Lo de Begoña también se eterniza, es decir, y la gente dice, bueno, y los problemas nuestros y las cosas que nos interesan, ¿quién toma decisiones? ¿No? Y podríamos hablar no solamente de este tema, sino podríamos hablar también de la necesidad de tomar medidas. He visto también que la Comunidad de Madrid ha presentado un plan bastante detallado sobre vivienda ayer, me parece, que también es un tema importante, ahora mismo la primera prioridad nacional, es decir, y es la encrucijada, el cruce de caminos que impiden a mucha gente que poder tomar con normalidad decisiones importantes de casarse, de formar una familia, etcétera. El otro día leía, por ejemplo, que si un joven con un salario que medio determinado tendría que entregar su sueldo íntegro durante 16 años para comprarse una vivienda. Es decir, estamos ya en cosas que no tienen absolutamente ninguna base y que me parece que este tipo de medidas que toma Isabel Díaz Ayuso pues me parecen que van a la raíz de los problemas. Elisa, brevemente. Justamente complementando, y gracias por lanzarme la parte de vivienda, sí que informar que el programa de Mi Primera Vivienda, que avala esa hipoteca para la compra, se ha ampliado la edad hasta los 50 años para la compra de la vivienda. Y creo que esto es súper importante porque el sesgo de comprar una vivienda no es únicamente joven, que por supuesto es dramático el hecho de independizarte, pero también vemos que las edades medias, los padres de familia, las separaciones, situaciones sobrevenidas que se dan a lo largo de la vida, también es importante dar una nueva oportunidad para que esas personas puedan vivir dignamente, esos padres de familia, esas edades medias que a veces te ves, si no, retornando a casa de tus padres, tú fíjate, con niños y con todo, y creo que es una clara apuesta, ya no solo por construir y dejar más suelo, dar más libertad, ceder las cosas con más facilidad para que se construya con más velocidad, sino apostar también por esa mediana edad
que es tan importante. Desde luego que sí, porque aquí muchas veces hemos comentado que el problema de la vivienda afecta a muchos, también a los más mayores, Francas. En fin, hablamos del gobierno de Isabel Díaz Ayuso, hablamos de la presidenta de la Comunidad de Madrid y recordarán cómo hace unos meses la polémica estaba centrada en Nacho Cano y por esas contrataciones de becarios en el musical de Malinche, algo que desde un primer momento también se relacionó con pues un ataque furibundo a la figura de Nacho Cano por su relación de amistad con la propia líder del Ejecutivo madrileño. En la jornada de ayer, Nacho Cano participó en un conocido programa de televisión y calificó directamente al gobierno de banda criminal. Que yo llevo en este país dando curro, cantando todo lo que tengo, lo tengo por mí. No soy ni hijo de, ni vengo con trampas. Todo lo que tengo de vender canciones, entradas, y porque este público maravilloso que tienes tú y que tengo yo, al cual os tengo que agradecer seguir vivo, porque esto no lo estoy haciendo por mí, yo ya tengo mi casa judicial y estoy, pero lo hago por la gente, para que no le pase a nadie más, para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna. Total. Bueno, dejó Nacho Cano muchos titulares a lo largo de la mañana, pero es cierto que bueno, que esa duda de si era por Isabel Díaz Ayuso siempre ha estado ahí. Él anunció en la jornada de ayer que iba a presentar una querella contra la magistrada por prevaricación. Por otro lado, Santos Cerdán, ese recurso que nos llamaba en la jornada de ayer mucho la atención, porque el que fuera hasta hace unos días secretario de organización del Partido Socialista se lanza a proteger ahora Ángel Víctor Torres. Santos Cerdán quiere evitar a toda costa que se investigue al ministro Ángel Víctor Torres. Así lo expresa su defensa en 2 escritos dirigidos al Tribunal Supremo. Además de exigir su puesta en libertad, cuestiona la investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO. En la petición piden suspender cualquier línea de investigación que afecte a aforados, ministros o diputados, entre ellos el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. De hecho, se subrayan los 2 nombres en el texto, el suyo y el del ministro. Este movimiento de Cerdán nos obliga a preguntarnos por qué está tan preocupado por Ángel Víctor Torres. Quizás sea por las declaraciones que hizo Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo, en las que puso el foco en el ministro. Le acusó de reclamar 50.000 euros a la trama por una presunta adjudicación irregular y garantizó que Ángel Víctor Torres pagó 2 Airbnbs en Madrid para que tanto él como el exministro José Luis Ábalos pudiesen mantener encuentros con señoritas. El ministro ha negado estas acusaciones en todo momento, pero el Supremo ya ordenó el pasado 4 de febrero a la UCO que analizaran las conversaciones que Aldama haya podido mantener con Ábalos, su hijo Víctor Ábalos, con Cerdán y con el propio Ángel Víctor Torres. Aunque Cerdán ya está imputado, pide que se suspenda la investigación porque considera que esa diligencia es inaceptable al autorizar el Supremo la investigación a aforados sin informar al Congreso de los Diputados, tratando de frenar a toda costa la investigación que ha provocado su imputación y cualquier otra que pueda provocar la de otros aforados como Torres. Y en los juzgados de instrucción número 41 de Madrid ya ha terminado esa declaración de Begoña Gómez ante el magistrado. Bueno, no declaración porque solo ha respondido a las preguntas del que fuera ministro socialista, de Antonio Camacho, que es su defensa. Nos lo cuenta Marta de Santiago. Begoña Gómez ha salido ya de esos juzgados de Plaza Castilla. Ha sido una intervención muy breve, ya que no ha querido responder a ninguna de las preguntas del juez Peinado. Solo lo ha hecho a las que le ha realizado su abogado Antonio Camacho. Han sido respuestas también muy breves por parte de la mujer del presidente y todas relacionadas a las funciones que cumplía Cristina Álvarez, insistiendo en todo momento que eran relaciones profesionales y que solo se dedicaba a protocolo, organización y acompañarla a eventos. Como saben, Begoña Gómez acude en la jornada de hoy a los juzgados de instrucción por ese 5.º delito del que hablábamos durante el mes de agosto, que es el de malversación. Se limita a responder únicamente a las preguntas de su defensa. Ya saben que las 2 primeras ocasiones en las que la mujer de Pedro Sánchez acudió a declarar no quiso responder. Hoy lo hace solo las preguntas de su abogado, que fue en la tercera, o que hizo lo mismo en esa tercera ocasión que acudió ante los juzgados de Plaza Castilla, y que hoy precisamente
lo que está en el foco, y por eso la declaración antes de la de Begoña Gómez, a las 11 en punto de Cristina Álvarez, son también una serie de mensajes que salieron directamente de los correos electrónicos que intercambiaron ambas, tanto Cristina Álvarez, asesora de Moncloa, como Begoña Gómez, en esta línea de investigación. Fue lo que empujó a esta línea de investigación. De hecho, la propia Cristina Álvarez manifestaba de forma textual su deseo personal de mantener a la Compañía Reale como una de las patrocinadoras de la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid. No hay imagen de Begoña Gómez porque, como saben, dentro de ese dispositivo de seguridad, la mujer del presidente del Gobierno entra a través de un coche blindado al parking directamente por una puerta lateral para evitar la cámara de los periodistas. Miguel Ángel. Sí. Yo quería señalar, en relación con esta última imputación, en qué consiste el delito por el que se acusa a Begoña Gómez y las similitudes o concordancias con los delitos que se le imputan a la señora Ábalos en relación con sus sobrinas. El delito de malversación, la finalidad es, pues, evitar que el dinero público se destine a fines que no tienen el interés público como objeto, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? En este caso, lo que se está investigando es si, por parte de Moncloa, se contrató a una señora para que estuviera dedicada exclusivamente a los negocios privados de la esposa del presidente del Gobierno. ¿Qué es lo que se investiga en el caso del señor Ábalos y la contratación por parte de empresas dependientes del Ministerio de las señoras, algunas de ellas prostitutas, que no prestaban ningún servicio para la Administración? Pues el mismo delito, es decir, destinar dinero de la Administración a finalidades que no tienen nada que ver con el interés público. En el caso del señor Ábalos, pagar sin prestar ni un solo servicio, la prostituta contratada por la empresa pública para finalidades evidentemente ajenas al interés público, y en el caso de doña Begoña Gómez es la contratación de una persona con cargo a la Administración Pública para realizar funciones y para trabajar en beneficio exclusivo de doña Begoña Gómez y sus negocios en la famosa cátedra de la que no era ella catedrática. Sí, no acabo de entender por qué pones el exclusivamente o el exclusivo, porque si no es exclusivo es lo mismo. Si no es, perdona, pues la apreciación es muy está perfecta, porque, a ver, el hecho está en que dedique el tiempo suficiente o sustancial a cuestiones que son ajenas a su pero no tiene por qué ser exclusivo, puede estar. De hecho, puede hacer dos cosas a la vez. Sí, pero tiene que ser sustancial esa dedicación, es decir, no significa que un día haga una gestión. No es una llamada un trimestre. ¿Por qué han solicitado los correos electrónicos de doña Begoña Gómez con esta señora y demás? Pues porque allí se acreditará cuál era el verdadero destino de su trabajo. Pero se supone que en teoría sería malversación aunque dedicara un minuto al día. Otra cosa es que sería pequeñita la malversación. Sí, pero igual no entraría dentro de. Pero el hecho en sí. No, si fuese un minuto solo, no. No sería delito. El hecho en sí es feo si fuese un minuto. Vale. Aquí la cuestión está en que la principal función de esta señora era encargarse de los negocietes de doña Begoña Gómez. Y solamente, ya de forma concisa, señalar también que hace una semana y media ha aparecido también una noticia en virtud de la cual parece ser que había un policía contratado, que estaba en excedencia, contratado por el Ministerio de Transportes, que fue el encargado de establecer la estrategia del señor Ábalos contra todos los medios de comunicación que le acosaban, que según el señor Ábalos le acosaban, o que sacaban noticias de Delphi o relativa a su vida privada. Eso probablemente pronto va a ser objeto de investigación porque ese policía en excedencia ha estado dedicando el tiempo de su trabajo, presuntamente, a cuestiones ajenas al contrato. Una pregunta, Miguel Ángel, porque aquí creo que en ejercicio eres el único abogado. Eso de que yo solo contesto a las preguntas de mi abogado, eso es legal, evidentemente, pero ¿no te sitúa un poco en la zona negativa de la historia? Sí, porque mira, normalmente cuando alguien no tiene nada. Primero, es un derecho constitucional que deriva de que tenemos un sistema muy garantista frente a una persona a la cual se le está investigando. Pero lo que es evidente
porque los jueces son personas, los ciudadanos todos somos personas y tenemos un cierto sentido común, es que nada menos que la esposa del presidente, también denominada por los medios la presidenta, no es capaz de ofrecer unas explicaciones mínimamente serias y creíbles a un juez que le está investigando. ¿Qué quiere decir? Pues que tú y tu abogado no tienen ninguna confianza en lo que te puedan preguntar y en la situación que en esa investigación te iban a colocar las preguntas que se te iban a hacer. Y eso, a mi juicio, pesa mucho. ¿Por qué? Porque realmente contestar las preguntas de tu abogado, que tiene preparadas las preguntas, que probablemente han estado ensayando las respuestas durante más de una semana, Lógico. Eso, sinceramente, no aclara tu situación. Contando que además puedes mentir. Absolutamente. Sí. Tienes derecho a mentir. Ni te cuento. Y por ejemplo, una pregunta que te hago como abogado, es decir, en ejercicio, el tema de haber pedido el juez a la UCO que investigue todos los correos de esta señora, ¿eso no vulneraría el tema, el derecho de secreto de las comunicaciones? No. Precisamente, cuando un magistrado, cuando un juez o un juzgado de instrucción solicita una medida que en este caso pues pone, evidentemente está afectando a un derecho fundamental, lo que el juez lleva a cabo es realizar una ponderación entre la necesidad de investigar y aclarar los hechos y si es necesaria esa, entre comillas, vulneración del derecho a la intimidad con la tutela judicial efectiva y la investigación de un delito. Entonces, pero que tiene que ver, por ejemplo, hablar con un amigo tuyo y decir no sé qué, que tendrán que ser vinculados al delito. No existe ese riesgo por lo siguiente. La pregunta es muy acertada, porque ¿qué ocurre? Cuando el juez ordena que se le entreguen y que se vuelquen todos los correos electrónicos, a partir de ese momento, lo que el juez realizará, y además su defensa lo va a pedir, es un expurgo de todo aquel correo electrónico que no tenga que ver con los hechos que se están investigando. Es decir, lo que se hace es sacar del procedimiento, una vez han llegado los correos, todos los que no tienen absolutamente nada que ver con los hechos que se están investigando. Con lo cual se salvaguarda esa intimidad. Es decir, no van a tener probablemente ni siquiera las defensas ni las acusaciones sobre todo, no van a tener acceso a todos los correos de doña Begoña Gómez. Van a tener exclusivamente acceso a aquellos correos que, teniendo relación con la causa, Guardia Civil y en este caso el juzgado y el Ministerio Fiscal consideren que son los que tienen que ver con los hechos investigados. Vale. Quería preguntarte. En fin, Julio, ¿qué estás contando en tu canal de Telegram? Bueno, hay unos papeles de Pfizer interesantísimos. Está en las imágenes de cómo la flotilla pija o flotilla, con sus propias bengalas hizo... ¿El dron eran bengalas propias? Era una bengala tirada por un tío que debía haber estado un poco emporrado. Tiró mal la bengala, cayó dentro del barco y se prendió el fuego. Han denunciado un segundo ataque, pues por salieron cierto, a declarar de que tenemos todos imágenes. de que eran un pues ataque tienes de ahí drones las imágenes. judíos. Tienes las imágenes. Madre mía. Sí, tienen mala suerte, joder, si es que son... Mala suerte, sí. Pues yo puedo decir algo, es que yo sinceramente creo que no hay mayor tortura que meterte en un barco con Ada Colau y la Greta Thunberg esta. Eso tiene que ser horrible. O sea, yo me tiro. La Greta da igual porque como no habla castellano... Un último mensaje de Donald Trump en Truth Social, en el que explica, se dirige al emir de Qatar, le dice que Estados Unidos no ha bombardeado a Hamas, la cúpula de Hamas en Doha, que eso ha sido un acto unilateral por parte de Netanyahu, del primer ministro israelí, que se desvincula de eso, que efectivamente está bien que hayan matado a los líderes de Hamas, eso es bueno, pero que es malo que se haya hecho de esa manera y en un país que es amigo y que está colaborando con los Estados Unidos en toda la resolución del conflicto de Oriente Medio. Y bueno, lo deja muy claro en el mensaje. Sí, pero ¿alguien duda que no lo sabía Estados Unidos y que no lo sabía Qatar?
Esta mañana la administración Trump fue notificada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que Israel estaba atacando a Hamas. Bueno, es lo que él dice. Hombre, ¿qué va a decir? No, te digo, esta fue una decisión tomada por el ministro Netanyahu, y no fue una decisión tomada por mí. Claro. Bombardear unilateralmente dentro de Qatar, una nación soberana y aliada cerca de los Estados Unidos que está trabajando duro y valientemente asumiendo riesgos con nosotros para negociar la paz, no avanza los objetivos de Israel ni de América. Sí, yo entiendo perfectamente y sigue el mensaje. Que no lo sabía o que lo sabía, no pero decir. Habiendo conocido un poco la política internacional durante años, normalmente ese mensaje es el que se manda porque hay que mandarlo, porque le acabas de hacer un 7 a Qatar, que es un socio. Pero lo más normal es que Estados Unidos no fuera, si quieres tú, no consultado, sino informado de sobras antes, no fuera caso que hubiera algún norteamericano por ahí dentro, y normalmente se avisa a Qatar diciendo, cuidado que no haya ningún importante qatarí ahí dentro, porque el misil va a caer a las 9 de la mañana. Os he puesto también el vídeo de Santiago Abascal esta mañana en el Congreso, en la pregunta esta de... Los que no hayan podido ver el inicio de Dando Caña se pueden ir al canal de Telegram de Julio a verlo. En el canal y ya está. Y hay bastantes, por cierto, hay un artículo de Alfonso Uxía que se titula Cervantes Maricón, que os recomiendo. Vaya. Todo esto y mucho más en el canal de Telegram de Julio Ariza, al que pueden acceder a través de ese código QR que están viendo en sus pantallas. En unos minutos analizaremos además la cuestión israelí, porque bueno, aquí en España primero ya saben que esa etapa de la vuelta se ha acortado unos 8 kilómetros para evitar los incidentes que se han estado produciendo durante todas las etapas. De hecho, Javier Romo se ha retirado de esa vuelta después de la caída por ese manifestante que entró y por el que se cayó. También contarles que la Comunidad de Madrid se va a blindar en la vuelta con un blindaje superior al que ya observamos, del que ya fuimos testigos en la cumbre de la OTAN. Y esta mañana saltaban todas las alertas porque la presidenta Ursula von der Leyen decía o se comentaba que se había anunciado la suspensión del tratado comercial entre la Unión Europea e Israel. Esto no es así, es simplemente una propuesta que se tiene que votar y para que salga adelante tiene que haber unanimidad. Hablamos de todo este asunto y nos cuenta en la última hora Sandro Meco al final de este programa. Hablaremos de esa suspensión parcial del acuerdo de la Asociación de Asuntos Relacionados con el Comercio que propone la Unión Europea. Como les digo, no es que se vaya a producir directamente así. Volvemos a las cuestiones domésticas. Hablamos de la Comunidad Valenciana, Natalia Fernández Picado, porque seguimos conociendo más información de lo que ocurrió, o mejor dicho, no ocurrió en aquella jornada del 29 de octubre. Eso es, Alba, buenas tardes. Pues más de 10 meses después de la dana que arrasó parte de la Comunidad de Valencia y de Castilla-La Mancha, se van conociendo más datos. El último, el informe ofrecido por la Confederación Hidrográfica del Júcar, ya saben, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, que ha reconocido que aquel fatídico día, el 29 de octubre del pasado año, no trabajó ninguno de sus policías de agua. ¿Qué funciones tienen estos empleados públicos? Pues, por ejemplo, son los encargados de la protección, de la vigilancia y también de la gestión de los recursos naturales. Entre sus funciones también está la prevención de riesgos naturales, una tarea que hubiera sido clave de haberse llevado de manera correcta. Ese día, 7 trabajadores de este departamento desempeñaron sus funciones. En total, un jefe de zona, 2 responsables de subzona y 2 agentes medioambientales. Todos ellos, ojo, con un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, lo que supone que justo cuando comenzaba todo, ellos dejaron de desempeñar sus funciones y nadie de la Confederación del Júcar les pidió continuar en sus puestos de trabajo. Además, esa jornada habrían trabajado 2 agentes medioambientales más, pero eso sí, con horario reducido hasta las 3 de la tarde. Un informe que deja en entredicho las funciones propias de estos policías del agua antes y durante y después de ese 29 de octubre, y es que también se refleja la escasa atención que se prestó al Barranco del Pollo, barranco donde, ya saben, se desató todo con su desbordamiento. Alba. Gracias, Natalia, por esta información. Desde luego, lo que queda claro y manifiesto es que esos puntos, esos barrancos que fueron los que propiciaron el desastre, no estuvieron atendidos en ningún momento. Las alertas llegaron tarde, las personas que tenían que trabajar no trabajaron, en fin, un absoluto desastre. Sí. La juez habrá preguntado algo de esto, a la juez que está investigando. De Catarroja, a la que quieren apartar por todas las irregularidades. Si no ha preguntado eso y por lo que parece ha dejado bastante libre a todas esas cosas dependientes del Ministerio, sí que igual hay que empezar a dudar de su idoneidad para seguir este caso.
De todas formas, me parece que solamente un tercio, por eso o sea, hay un tema que es importante, es decir, este gobierno considera que se puede hacer campaña electoral en cualquier escenario político, y que incluso que el asunto de las catástrofes naturales que mejora el plató, mejora el plató para decir cosas a la oposición y, por supuesto, para imputar responsabilidades que en cualquier caso la tendrán que hacer, lo tendrán que decidir los jueces, ¿no? Y responsabilidades políticas que también están bastante diluidas, ¿no? O sea, la catástrofe natural ahora mismo lo que ven los ciudadanos es que es un plato de televisión donde sí sirve para decirle al otro, esto no sé qué, no sé cuánto, la culpa la tienes tú, no sé cuántos. El gobierno solamente ha dado un tercio de las ayudas de la DANA, solamente cuando han pasado 10 meses, un tercio. Ni os quiero decir lo mal que lo estará pasando la gente. En el tema de los incendios, que también han sido absolutamente devastadores, veremos cuánto tarda en olvidarse. Se olvidará cuando salga una noticia más importante que opacará el tema de los incendios, ¿no? Y además yo creo que es un tema que afecta mucho a los españoles, porque realmente que también se ha quemado algo de nuestra alma, y no quiero hablar de la generación del 98 y 27, pero decía Zorín que el paisaje somos nosotros, es nuestro espíritu, nuestros anhelos, nuestras melancolías, es decir, es la conformación espacial de la vida de una persona, y se nos ha quemado en este agosto trágico pues una parte de España, y yo creo que eso tiene también es una devastación también moral, es decir, porque al final que te das cuenta que el Estado no funciona, que las cosas no se hacen bien, que no se pregunta ni se escucha a las personas que pueden saber sobre los temas, ¿no? Que los políticos son autodidactas y que nunca tienen la culpa, y la gente está harta. Hay una gran perdona, Miguel Ángel, hay una gran responsabilidad por parte de los medios de comunicación, grandísima, ¿no? Es decir, si vosotros seguís el día a día de una persona normal, estoy hablando de un pequeño pueblo donde la gente se reúne a tomar café en el bar y donde hay siempre una televisión puesta. Es verdad que tiene una prioridad muy notable por la cobertura, las televisiones pertenecientes a Radio Televisión Española. Por tanto, es normal encontrarte en cualquier pueblo pues con la gente tomando el café o charlando tal, y está puesto TV1 o está puesto normalmente el canal 24 horas, ¿no? Es decir, que además tiene información constante y un ticker en el que va a ser una información que parece irrelevante, pero que no es irrelevante. Porque en muchos de estos sitios donde se reúne la gente, lo único que de verdad puedes ver o escuchar para estar al loro de lo que está pasando es el ticker, ¿no? Y normalmente el ticker además tiene un efecto de seguimiento para la vista, es muy adictivo el ticker. Bueno, el resto de la gente pues está viendo la televisión. De la televisión saltan muchísimas cosas a las redes sociales, ¿no? Y de la propia radio por la mañana también saltan a las redes sociales. Entonces, la gente tiene una información sobre las cosas. Probablemente ninguna de esas televisiones tiene un ticker diciendo los afectados por la DANA no han recibido el dinero. Los afectados por el volcán de La Palma siguen en barracones. Los que han sufrido los incendios siguen sin cobrar un euro. Todo eso no sale en los tickers. Por tanto, eso no se instala en la mentalidad de la gente. Es decir, en la mentalidad de la gente no sigue saliendo, en las televisiones no sigue saliendo los bomberos franceses en el pueblecito aquel, no sé si era Catarroja, diciendo, pero no ha venido nadie, es miércoles y no han enviado ustedes, no hay ningún bombero español, no hay ningún militar español, no hay nadie aquí ayudando en las tareas de rescate y de tal, y los del pueblo diciéndoles, pues no. Todo eso que en un momento determinado queda en la conciencia de la gente, se diluye porque no hay medios de comunicación que se dediquen a incentivar que las cosas que pasaron en ese momento y que eran las más importantes permanezcan para que puedan dar lugar a peticiones a los gobernantes y a soluciones. Pero todo eso no es así. ¿Qué es lo que es? Lo que es que hay unos medios de comunicación que siguiendo las directrices y al dictado de lo que quieren determinados políticos, van siguiendo esa huella, porque ya les va bien económicamente a esos medios y porque para ellos eso es dinero. O sea, es una prostitución muy peculiar, porque intercambias libertad, intercambias veracidad por dinero, ¿vale?
Ocultación a cambio de dinero. Entonces, se va conformando en la opinión pública una determinada forma de pensar y de entender. Y por eso hoy nos permitimos el lujo de contar la historia de Begoña Gómez, que ha ido a declarar esta mañana a las 12, y no hay una sola imagen. Y no hay nadie en este país que pueda ir, ni Iñaki Urdangarín ni las infantas, ya recordaréis su paseillo de 50 metros, no hay nadie en este país que, imputado por una serie de delitos, pueda acudir a declarar sin que se pueda tener una sola imagen. No existe. Solo la mujer del presidente del gobierno. Pero eso no forma parte del ticker, no forma parte de las imágenes, porque no las hay además, ni forma parte de lo más importante que ha ocurrido hoy, y es que se han cancelado y se han pasado por el forro los derechos o el principio de la igualdad de todos los españoles ante la ley. Así de sencillo. Y es gravísimo. Porque para estos señores, ellos no son iguales que todos los demás ante la ley. Ya, claro. Y eso es lo más grave que ha pasado hoy. No sé lo que ha dicho Begoña. Lo que sí sé es que Marlaska se ha pasado por el forro el principio de igualdad de los españoles ante la ley. Que Sánchez se ha pasado ese mismo principio. Que los que estaban allí, los policías que han estado, han hecho caso omiso de un principio y de un mandato constitucional que es inalterable. Bueno, pues eso va construyendo la actualidad, eso va construyendo la realidad. Esto que ha pasado hoy no existe en ningún bar de España, en ninguna cafetería, en ninguna red social, no existe. Y es lo más importante, porque habrá dicho, Begoña habrá ido y habrá dicho que no, pues ni ha contestado al juez, pues imaginaros lo que ha dado de sí tal, y el abogado, pues lo habrá preparado ya y tal. Es verdad que usted hizo tal, porque sí. Y si el juez, oiga, tal, no contestaré. Y la Conversación Popular, no voy a contestar. Y se ha ido. Muy bien. ¿Qué tiene eso de relevante? Solo una cosa. Que no hay imágenes, que no hemos podido encontrar una sola fotografía de la señora entrando por la calle, que no ha entrado, entrando por el garaje, que es un privilegio que no debería tener, entrando en la puerta del juzgado, que por cierto los juzgados son impresionantes, unos pasillos y tal, ni una fotografía. Y quizás algún listo, alguien tal, algún abogado, alguien haya podido tomar de refilón, un tal, con una camarita o tal. Pero ¿de qué estamos? Bueno, pero es el tipo de sociedad en la que estamos, donde lo importante es la propaganda, es la cultura del instante y de la imagen, y el tema del contenido, que esta señora tiene imputados 5 delitos y que además que se ha vulnerado la igualdad de los españoles ante la ley. Disculpadme porque sé que todos queréis hacer intervenciones, pero que llevo desde hace unos minutos con el próximo entrevistado esperándome. Le voy a saludar ya a Jesús Cubero, responsable de marketing y comunicación de Comunidad Solar, porque como ya saben, Comunidad Solar está transformando ese modelo en el que accedemos a la energía solar en España, y hoy viene a hablarnos de una solución innovadora que está permitiendo a miles de hogares ahorrar en su factura eléctrica sin la necesidad de instalar placas solares en casa. El autoconsumo remoto con baterías. Jesús, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bueno, para aquellos que nos estén escuchando por primera vez, ¿qué es exactamente el autoconsumo remoto con baterías y cuánto puede llegar a ahorrar una familia con esta fórmula? Muy bien, pues bueno, para explicarlo de una manera muy sencilla, el autoconsumo remoto es el ofrecer la posibilidad a cualquier ciudadano en España de acceder a energías renovables. Es decir, tú puedes tener placas solares que te están generando energía que impacta lógicamente en el ahorro de la factura eléctrica sin necesidad de tener placas solares encima de tu tejado. ¿Cómo eres propietario de estas placas solares sin necesidad de hacer ninguna obra ni disponer un espacio en el tejado? Pues básicamente comprando estas placas solares en campos fotovoltaicos de Comunidad Solar. Todo esto supone no solo un ahorro de hasta un 60% en la factura eléctrica, sino también algo muy importante que es la producción de energía verde, que lógicamente pues impacta mucho menos en el medio ambiente. ¿Acceder a esta solución sirve solo para viviendas unifamiliares o también para quienes viven en pisos? Sirve para cualquier persona que viva en pisos, casas. También es importante mencionar
no solo tienen que ser propietarios de la vivienda, sino que pueden estar también en alquiler, porque como que eso es otro beneficio que tiene el tener las placas solares en un campo fotovoltaico a kilómetros de distancia de tu casa. Tú no tienes que hacer esa instalación en el tejado y cuando cambias de casa te encuentras que esa instalación ya no es útil. No, esas placas solares que tienes en el campo fotovoltaico te está produciendo la energía y te la distribuye al piso, a la casa donde estés. Por tanto, este es un punto bastante importante a recalcar para todas aquellas personas, sobre todo gente joven que hoy en día pues cada X años están cambiando de casa o bien de ciudad, porque hay veces que el trabajo te manda a otra ciudad dentro de España. ¿Qué tienen que hacer las personas para contratar esta solución o para informarse? ¿Cómo pueden ponerse en contacto con Comunidad Solar? Pues bueno, como tenéis en pantalla, se puede llamar al teléfono al 900-802812, como está sobreimpreso en pantalla, o bien a través de la página web comunidadsolar.es. De esta manera, cuando entréis ahí, tanto a través de la página web como bien a través del teléfono, os daremos toda la información sobre el proyecto de autoconsumo remoto. Es muy rápido. Y luego, para todos aquellos que entren en la página web e incluyan el código 5TOROTV, van a tener un 5% de descuento, e igualmente cuando llamen y simplemente mencionen que llaman porque han visto han seguido el programa y han visto pues esta intervención, pues también les haremos ese 5% de descuento. Pues Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Animamos a nuestros espectadores a que os llamen a ese 980-2812. Un abrazo. A vosotros, gracias, muchas gracias. Hay que ahorrar, Jesús. Tienen que ahorrar. Nosotros, última pausa de publicidad y volvemos. Recta final de Dando Caña, abrimos espacio ahora para el Club de Amigos. No voy a repetir lo que he dicho. Paula, muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy bien, hoy sobre todo vengo porque llevo ya 2 o 3 días viniendo aquí contigo, colándome en este pequeñito espacio y hablando sobre las testamentarias y herencias. Sí. Entonces hemos recibido muchas llamadas sobre muchas preguntas. Entonces hemos dicho, vamos a desmontar algunos mitos, falsos mitos sobre las testamentarias. El primero es de que nos llama la gente, no, es que pues yo para el poco dinero que tengo, el mucho, siempre está estimado a que la gente hace testamentos si tienes mucho dinero. Falso, falso, falso. Cualquiera puede hacer testamento, tengas mucho o poco dinero. Y además, Alba, es algo beneficioso, no solo para ti, sino para todos tus herederos. Evitas más gastos y problemas en un futuro. ¿No es así, Miguel Ángel? Es así. Desde luego que siempre es recomendable acudir a un notario que tiene un coste realmente mínimo. Sí, eso es otra cosa que queremos luego desmentir. Para dejar ordenada pues, la situación de tus herederos o de aquellas personas o entidades a las cuales quieras dejar tu patrimonio después. Eso es. Otro falso mito es que dicen que es complicadísimo y caro el tema de lo de las testamentarias. Y eso no es cierto. Es un trámite rápido y sencillo. Y tiene alrededor de unos 40 euros de coste más o menos. Asiente Miguel Ángel Durán. Así es así y además es muy sencillo porque simplemente el notario te pregunta cuál es tu voluntad, qué es lo que quieres hacer y de una forma muy sencilla lo tienen preparado y en muy poquito rato tienes el testamento hecho. Solo hay que acudir a una notaría, nosotros siempre decimos la vuestra, pues que es nuestra notaría, nuestros abogados de confianza, y siempre les recomendamos a vosotros, pero hay cualquier persona que a lo mejor no viva en Madrid o que se le haga un poco complicado el desplazarse, solo consiste en ir a una notaría, decir lo que ha dicho Miguel Ángel, lo que quieres y ya está. Y luego, otra cosa falsa, solo se hacen testamentos las personas que no tienen hijos. Falso. Todo el mundo puede hacer testamentos y nos puede incluir en el testamento. Es cierto que dentro de lo que marca la ley. Correcto. Por ejemplo, en régimen general, dejando a los hijos pues, la legítima estricta y la legítima de mejora, que son 2/3, con el otro tercio pueden decidir dejárselo a quien decidan. O hacer un legado, por cierto, hacer un legado de un bien concreto, pues por ejemplo, a la fundación,
y respecto del resto de su patrimonio, pues darlo a los herederos, sin ningún problema. Siempre teniendo en cuenta el principio romano de nemo pro parte testatus, pro parte intestatus de cedere potes. Sí, en realidad ha sido un insulto, pero lo ha dicho en latín. Y luego, el cuarto, que también nos hemos dado cuenta de ello. Una vez hecho el testamento ya no se puede cambiar. Eso es falso, lo puedes cambiar todas las veces que quieras. Es cierto que el único que vale es el último que has hecho. Correcto. Afortunadamente, o precisamente, el único testamento que vale es el último que se ha otorgado. Eso se aplica también a las declaraciones de Pedro Sánchez. La única que vale es la última. Bueno, lo que pasa es que Pedro o Sánchez, la próxima. Sí, bueno, o la que no ha hecho todavía. Pedro Sánchez puede llegar a declarar cosas distintas a la vez, incluso, ¿no? Y luego dicen que también es para nada en absoluto cierto, es que la donación se pierde en impuestos. Es decir, nuestra fundación no paga impuestos por las herencias que recibe. Correcto, eso es así. Existe un falso mito de que eso genera impuestos y, por ejemplo, la fundación está exenta del pago de esos impuestos, tanto el impuesto sobre sucesiones como el impuesto sobre donaciones. Pero además, incluso cuando se realizan donaciones en vida o aportaciones a la fundación en vida, en el impuesto sobre la renta también es una operación exenta. Pues yo te quiero dar las gracias porque me has ayudado, pero sobre todo a todas aquellas personas que se están poniendo en contacto con nosotros, que nos están llamando para informarse, porque es cierto que nunca hemos hablado pues abiertamente de esta forma de ayudar a la Fundación, porque es otra forma de ayudar, y la gente, pues bueno, existe gran desconocimiento sobre ello. No, vamos, yo me comprometo a ir explicando poco a poco en qué consiste. Pues también habéis hablado de los legados, también se puede hacer heredero universal, también se puede hacer coheredero. Pues todo eso lo vamos a ir explicando en los próximos días para que la gente tenga toda esa información y les sea mucho más sencillo hacer este trámite en el caso de que nos puedan ayudar. Y también darles las gracias a todas aquellas personas que ya lo han hecho posible, que ya lo han hecho realidad, decirles que, que tenemos una gran responsabilidad sobre nosotros porque seremos los que seguiremos siendo su voz cuando ya no estén y seguiremos defendiendo y estando en la lucha cuando ellos no estén. Esa es una forma de ayudar, como he dicho. Luego está la forma de siempre de ayudar, que hay mucha gente que también lo hace de forma recurrente o de forma puntual, haciéndose socio del club de amigos con una cuota que cada uno elige en función de lo que estime oportuno, lo que su economía le permita. Y luego las donaciones, que eso cada uno ya como quiera, cuando quiera y lo que quiera. Pero ambas cosas se desgravan en la declaración de la renta. Es decir, si los primeros 250 euros te desgravas el 80% de esa donación o de esa cuota anual, por lo que pagarías una cuota de unos 50 euros al año. Es cierto que también nos están llamando, os están preguntando a través de correo electrónico, muchos de nuestros socios qué cuota tienen, cuánto le queda, que se pueden hacer esa donación o pueden subir la cuota para llegar a esos 250 euros. Que se pongan en contacto con nosotros porque todo es posible. También, de hecho, anoche en El Gato, con Miguel Ángel Durán, también dijimos que los que se pasen de esos 250, el resto de lo que pase es un 50% lo que se desgrava. ¿Es correcto? Sí, sí. Pero sobre todo la idea a transmitir es que cualquier duda que tengan va a ser resuelta y van a hacer la aportación que consideren oportuna con total seguridad de que están haciendo las cosas correctamente. Sí, sí, de eso no hay ninguna duda, tanto llamando a este número de teléfono y nosotros si es una duda que tengamos ayuda de vosotros, la resolveremos conjuntamente. Así que desde aquí quiero animar a todas aquellas personas que se lo están pensando o que no saben o que se acaban de enterar tanto de testamentarías y herencias como de donación, que las dos son un canal, es el único canal unidireccional para ayudar a este medio de comunicación a seguir hacia adelante, a poder defender lo que otros medios de comunicación no defienden y sobre todo pues decir las verdades como puños que decimos. A mí me ha encantado este pimponeo que se ha producido aquí porque creo que hemos tratado de resolver las principales dudas que pueden tener muchos espectadores, pero aún así incidir que es el teléfono, están ahí, que os llamen para solicitar más información al 91 616 24 64. Repito, 91 616 24 64. Gracias, correcto, Paula. Y que las donaciones tienen que ser antes del 31 de diciembre, que luego la gente se pone nerviosa, o sea, que se las van haciendo a lo largo de estos meses, de verdad que nosotros agradecidos. Importante
importante. Las donaciones necesitamos saber nombre, apellido y DNI, que hay mucha gente que hace una donación y luego dice, no, es que yo he donado, pero claro, no se ha puesto en contacto con nosotros, no sabíamos sus datos y ha sido complicado. Así que desde aquí, la gente que lo haga, que nos llame ese número de teléfono, que nos informe y nosotros recogemos todos sus datos para que puedan disfrutar de esa desgrabación. Quiere hacer la donación sin dar sus datos, sino sí, pero no le servirá para desgravar. Eso es. Correcto. 91 Felicitar a 616. Paula por mi parte porque realmente lo ha explicado Perfectamente. Gracias, Paula. 91 616 24 64. Recuerden, nos vamos con otro hecho con el que nos levantábamos esta mañana, con el que leíamos desayunando en el periódico. Esa Polonia que ha derribado varios drones rusos después de, además, una violación sin precedentes de su espacio aéreo. La guerra entre Rusia y Ucrania amplía territorio. Polonia ha derribado varios drones de origen ruso en su territorio y ya lo tachan de una agresión sin precedentes. El país polaco, que se involucra por primera vez en este conflicto bélico, ha desplegado su propia defensa como respuesta a un ataque repentino de hasta 8 drones rusos durante esta madrugada. Así lo anunciaban las Fuerzas Armadas polacas a través de sus redes sociales. Atención, durante el ataque de hoy por parte de la Federación Rusa, que lleva a cabo ataques contra objetos ubicados en el territorio de Ucrania, nuestro espacio aéreo fue violado repetidamente por objetos tipo dron. Se está llevando a cabo una operación para identificar y neutralizar los objetivos. Un ataque que ha obligado a cerrar temporalmente hasta 4 aeropuertos, entre ellos el de Chopin de Varsovia, el más grande del país. Cazas F-35 de la OTAN han tenido que intervenir para garantizar la seguridad de la ciudadanía sin tener que lamentar víctimas. Pasadas las 7:30 de la mañana, las Fuerzas Armadas de Polonia daban por finalizada la operación. Las operaciones aéreas polacas y aliadas relacionadas con violaciones del espacio aéreo polaco han finalizado. Continúa la búsqueda y localización de posibles lugares donde se estrellaron objetos que violaron el espacio aéreo polaco. El presidente de Ucrania, Zelensky, ya ha avisado de la peligrosidad de este ataque. El precedente del uso simultáneo de aviones de combate de varios países europeos para derribar armas rusas y proteger vidas humanas es sumamente significativo. Hasta el momento, Rusia no se ha pronunciado sobre este ataque a territorio polaco. Países europeos como Suecia, Noruega y Letonia ya han condenado esta violación y coinciden en señalar un trabajo conjunto entre los aliados para frenar esta escalada. Además, en la reunión de emergencia celebrada esta mañana por el gobierno polaco, se ha acordado pedir a la OTAN invocar el artículo 4, con el que se pide la protección de un territorio amenazado y la consulta a los miembros de si se debe actuar. Bueno, y antes de tratar este asunto, ya simplemente para completar el VTR que acabamos de ver, dos informaciones. Sí que ha hablado Bielorrusia de que ha derribado drones suicidas en su propio territorio que provienen de Rusia y además también ha hablado Lituania y además de forma bastante sorprendente, diciendo que primero teníamos que estar seguros de que este lanzamiento de misiles y de drones por parte de Rusia fuera intencionado, porque Lituania dice que no lo tiene del todo claro. Así que eso por un lado. Vámonos a la otra gran noticia desde la tarde de ayer. El ataque de Israel al edificio de Qatar con el objetivo de acabar con algunos de los líderes de Hamas. Un objetivo que no se logró, pero sí es cierto que acabaron con algunas figuras relacionadas con la organización terrorista, entre ellas el hijo del, digamos, del jefe de los negociadores por parte de Hamas. Bien, la gente está muy enfadada, o al menos, como decía Francás, esa es la versión oficial. Estas son las palabras del primer ministro de Qatar, Al Thani. El Estado de Qatar se reserva el derecho de contraataque de forma contundente. Este ataque ha sido un ataque terrorista, solo lo podemos llamar así. Un ataque que solo podía realizar Netanyahu. Netanyahu dijo que daría una nueva forma a Oriente Medio. ¿Se refería también a la región del Golfo? Responderemos de forma unida a este ataque. Nos ha quedado bastante a gusto y lo cierto es que ese mismo enfado también se ha visto y de forma también bastante sorprendente dentro de la Casa Blanca, porque Caroline Leavitt, la secretaria de prensa, tenía esto que decir. Fuimos notificados del ataque de Israel a Doha, la capital de Qatar. Un bombardeo que ha sido unilateral en Qatar, una nación soberana y aliada cercana de Estados Unidos, que está trabajando duro y tomando riesgos para conseguir la paz. Este ataque no facilita los objetivos ni de Estados Unidos ni de Israel.
El presidente Trump cree que este desafortunado incidente puede servir para conseguir la paz. El presidente ha hablado con el emir y con el primer ministro de Qatar. Les ha dado las gracias por su amistad y les ha asegurado que un acto como este no volverá a ocurrir en su territorio. Y por finalizar, y hablando de versiones oficiales, el primer ministro de Qatar decía que habían sido informados efectivamente del ataque de Israel por parte de Estados Unidos, pero que Estados Unidos se había enterado 10 minutos después de que dicho ataque se produjese. Una versión que además confirmaba el presidente de los Estados Unidos. Así que ahora mismo, Alba, así está la situación entre Israel, Palestina y sí, ahora también Qatar. Bueno, desde luego nuestra mirada está en todo momento en el plano internacional, porque además de eso también vas a tratar la cuestión de Francia, ¿no? Claro, vamos a hablar de Polonia, vamos a hablar efectivamente de lo que está ocurriendo en Qatar y del nuevo primer ministro, el quinto en 20 meses, que ha tenido Emmanuel Macron. Se llama Sébastien Lecornu, era el anterior. Sí, tiene un apellido que da para bromas. Y lo cierto es que era el ministro de Defensa desde el año 2022 hasta ahora. Es un fiel seguidor y apoyo de Emmanuel Macron y pues bueno, creo que sirve perfectamente para lo que Macron quiere de él, que básicamente pues es tener una figura a la que en la próxima crisis que llegue pues pueda echar tranquilamente. Gracias, Sandro. Te vemos esta noche en Dos Continentes. No hay tiempo para más. Gracias al resto por acompañarnos a lo largo de esta mañana. Se nos ha echado el tiempo encima. No lo han visto ustedes, pero Elisa es una de las más fuertes de la mesa con este aparatejo que ha traído Julio. 20 segundos. Sí. Gracias a todos ustedes por acompañarnos. Sigan a Julio Ariza en su canal de Telegram y al Toro Televisión. Nuestro técnico mañana vendrá aquí a mover esto. Verás. Por lo demás, gracias. Nos veo mañana aquí a las 12 para seguir dando caña. Adiós.